Buenas tardes, arquitectos. Nuestro tema de exposición, análisis social y espacial, conformado por Brandon Maita, Carolina Cáceres y Patti Chihuey. Comenzamos con la introducción. El presente trabajo se refiere al análisis de la dinámica social, características físico-espaciales, en un grupo de familia. Pero antes debemos de saber que la dinámica social da logros y posibilidades sociales para el mejoramiento de la vida humana. En cuanto a lo físico-espacial, se realizan los elementos físicos que dan forma y configuran los asentamientos humanos, estableciendo diversas relaciones funcionales entre ellos. Todo eso gracias a las entrevistas realizadas y con el fin de analizar su entorno, la cual dio como resultado el entendimiento del grupo familiar. Siguiente diapositiva. Pasamos a la tipología social. Contamos con el 66.7% que pertenece a la familia nuclear, un 22% que pertenece a las familias extendidas y un 11.1% que pertenece a una familia monoparental. Como vemos en estas imágenes, nos explica que la familia nuclear está conformada por mamá, papá e hijos. La familia monoparental está formada por mamá, hijo, padre, hijo o un padre de familia soltera. Y la familia extendida conformada por padres, hijos, tíos, primos o abuelos que viven en una sola vivienda, una sola familia. Siguiente. Y ahí la ocupación de nuestros encuestados son un 44.12%. Son profesionales o trabajan. El 44.12% son estudiantes y el 11.76% son amas de casa. Siguiente. Nuestros entrevistados son de Arequipa, segundo de Lima, de Cusco y por último de Puno. En su mayoría, el tipo de material de vivienda es de concreto. También se sacó un porcentaje en el que el 55.5% pertenece a la vivienda unifamiliar, 33% pertenece a la vivienda multifamiliar y el 11.2% a una vivienda bifamiliar. En su gran mayoría, las viviendas son rurales, a excepción de Cusco, que son urbanas. Siguiente. Por el número de integrantes, las cantidades máximas hacen un 66%, entre 4 a 3 integrantes y un 33.4% entre 5, 7 y 2 integrantes. Siguiente. Las edades de los encuestados tienen un rango de 11 a 45 años en la costa y de 3 a 78 años en la sierra. Los entrevistados pertenecen a un porcentaje de 77.8% a la sierra y un 22.2% a la costa. Continuamos con la exposición con la compañera Carolina. Bueno, les hicimos la pregunta del 0 al 100%, ¿qué tanto se sienten cómodos en su casa, siendo 0 nada y 100 totalmente cómodo? Y tuvimos las respuestas desde el 40 hasta el 80%. Entonces, tomando en cuenta estos números,
podemos decir que nuestros entrevistados se sienten cómodos en un 61.11% en sus viviendas. La siguiente pregunta que les hicimos fue, ¿dónde sería la ubicación de la vivienda ideal? En su mayoría, la respuesta fue en el campo, pero también tuvimos respuestas como afuera de la ciudad, el centro de la ciudad y hasta en la playa. Entonces llegamos a la conclusión que el 41.70 quiere vivir en el campo, el 33.30 quiere vivir en las afueras de la ciudad, el 16.70 en el centro de la ciudad y el 8.30 en la playa. También les hicimos la pregunta de ¿qué creen que necesitarían para que su vivienda sea segura? La mayoría de las respuestas fueron rejas y cámaras de seguridad, pero también tuvimos las respuestas de buenos cimientos en caso de terremoto, alarma de seguridad y alarma de gas, ya que una de nuestras entrevistadas siente temor al que haya una fuga de gas y explote su casa, ya que toda su casa está conectada con gas. Debido a la situación de la pandemia, les preguntamos qué tan seguido salen para comprar cosas o para hacer sus actividades. Las respuestas fueron semanalmente y quincenalmente. La mayoría de las personas salen más quincenalmente. Ahora hablaremos de la tipología espacial. Para esto nos basamos en 4 puntos para el buen funcionamiento espacial dentro de una vivienda. La primera es la buena circulación. La segunda, la continuidad de espacios. La tercera, espacios abiertos y cerrados. Y por último, la ergonomía. Como podemos ver en este plano, tiene una circulación receptiva. Sin embargo, no tiene un organizador jerárquico. La continuidad de espacios se respeta en algunos, por ejemplo, sala-comedor. Sin embargo, la relación directa entre comedor y cocina no se respeta, ya que no tiene un acceso directo desde la cocina hacia el comedor. Se tiene que pasar por la sala para poder llegar al comedor. Podemos ver, aunque no esté muy marcado, que hay un organizador social junto al de servicio y un organizador íntimo. Aunque no son los más óptimos, se logra notar la intención. En cuanto a espacios abiertos y cerrados, en este plano podemos observar que tiene un patio, mas consideramos que no es lo suficiente para toda la vivienda como espacio abierto. Y en cuanto a la ergonomía, siento que el comedor no tiene suficiente espacio. Aquí podemos ver un video de una de nuestras entrevistadas. En su mayoría se muestra los espacios sociales y de servicio. Y tratamos de expresar los planos lo mejor posible según a lo que vimos en el video y también a lo que nos contaron y nos dibujaron de los planos y ubicación del mobiliario de su vivienda. Como podemos ver, en la entrada da directa a la habitación, por lo cual podemos notar que no hay privacidad. Y ya de por sí se ve que no aplicaron los organizadores sociales de servicio e íntimo. Sin embargo, podemos notar que hay buena iluminación y que los baños están ventilados. El balcón vendría a ser la única o el único espacio que cuente como área libre.
La entrevistada nos contó de que le gustaría que en su cocina haya ventilación, ya que todos los olores de cuando cocinan se centra en el comedor y la sala y hasta llega hasta la habitación, aunque estén bien ventiladas y bien iluminadas esos espacios. También nos contó que no le molestaría tener un patio o un jardín. Se siente cómoda en su vivienda, sin embargo, no le molestaría. Y que le gustaría también que su vivienda hubiera, en su lavandería hubiera un lugar para tender ropa que no esté techado. En cuanto a espacios abiertos y espacios techados, llegamos a la conclusión que en promedio el 80% es área techada y el 20% es área libre. Y como ya se mencionó en el inicio, la mayoría de las viviendas son de tipo unifamiliar y de material de concreto. Ahora pasaremos con nuestro compañero Brando. Siguiendo con la exposición en la diapositiva, corresponde a la pregunta, ¿qué tipo de actividades de recreación realizarían dentro de la vivienda? Pusimos varias actividades, entre las cuales nos respondieron ejercicios, juegos didácticos, home office, tejer, repostería, en el cual los ejercicios abarcan un 33.3%, seguido de los juegos didácticos y repostería, que abarcan un 22.2% entre ambos o sumados, el home office y tejer un 11.15%. En la siguiente barra de datos corresponde a la pregunta, ¿qué actividades de recreación les gustaría realizar dentro de su vivienda? En las actividades de recreación que les gustaría realizar dentro de su vivienda, en su mayoría están los juegos de mesa, abarcando un total del 50%. Siguiente. En la siguiente diapositiva corresponde a la pregunta, ¿cuál es su lugar favorito en tu vivienda? Y nos respondieron los encuestados que prefieren las habitaciones con un 50%, ya que les da tranquilidad y paz. Luego le sigue la sala con 25%, el comedor con un 20%, cocina y jardín que hacen un 10%. La siguiente barra corresponde a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el espacio al que más frecuentas? Entre los espacios más frecuentados en la vivienda son la cocina con un 37.5%, seguido de la sala con un 31.3%, el comedor con un 18.8%, jardín y habitación con 6.2%. Eso nos da a entender que la cocina es la más concurrida hasta el momento, debido a la pandemia que azota el mundo. Siguiente. Comenzamos con cuáles son los espacios que se reúnen las familias. Según donde se reúnen las familias con más frecuencia, nos correspondieron que el 60% se reúne más en el comedor, el 30% a la sala, seguido de la cocina y el jardín, con un 10%. Mayormente abarcan el comedor porque se ha vuelto un lugar
más social y más concurrido por el hecho de que ellos están constantemente en la vivienda. La siguiente barra corresponde a la pregunta, ¿qué prefieres, la luz natural o la luz artificial? Y nos respondieron que el 72.7% prefiere la iluminación natural, el 27.3% la artificial. Vemos que hay mucha preferencia por la iluminación natural. Siguiente. Luego, la siguiente diapositiva corresponde a la pregunta, ¿realizaría alguna modificación o algún espacio en su vivienda? Nos dijeron que sí requieren. Nos respondieron que la sala en su gran mayoría requiere de ampliarlo. Esto se debe a que mayormente los familiares usan con mucha frecuencia este ambiente, seguido a la cocina por la cocción de los alimentos, posteriormente agregar un estudio y al final añadir un huerto. Siguiente. Bueno, las conclusiones de la tipología social. Se entrevistaron a personas de manera aleatoria que radican en diferentes departamentos de Perú, en su gran mayoría arequipeños. Gracias a las preguntas que se realizaron, pudimos concluir que en lo social, la mayoría de los entrevistados pertenecen a una familia nuclear y los integrantes son de 4 a 3 por vivienda. Luego, que la mayoría pertenece a la sierra y son de la ciudad de Arequipa. Luego tenemos que hay un 100% de nuestros encuestados que tienen la religión católica. Luego, las edades de los familiares de los entrevistados tienen un rango de 3 a 78%. No, de 3 a 78 años. El 44,12% de los entrevistados son profesionales y trabajan. El 44,12% son estudiantes y el 11,76% son amas de casa. El lugar ideal de la mayoría de los entrevistados son el campo, por el hecho de tener más aire puro y estar apartado de la ciudad, de la contaminación de la ciudad. La mayoría de los entrevistados consideran que una casa segura debería de tener rejas, camas- cámaras de seguridad. Actualmente, debido a la pandemia y el aislamiento es obligatorio, la mayoría de los entrevistados o familiares salen a la quincena para poder abastecer los productos básicos con alimento. Siguiente. En cuanto a las conclusiones de tipología espacial, sacamos la conclusión que el 85% de los entrevistados tienen su terreno de forma rectangular debido a la división de los lotes y usan la ventana rectangular. Bas- Es, de bastan- es bastante común usar este tipo de forma debido a que es muy usada alre- al contorno de las viviendas y poco la forma circular. El uso de los jardines
tanto interior como exterior, es poco, a excepción de las viviendas rurales que están cerca al campo y a los sembríos. Tenemos un 80% que las viviendas son techadas y un 20% que son de área libre. En cuanto a los niveles, llegamos a la conclusión que son de 2 a 3. Esto se debe a que las familias tienen la necesidad de abarcar verticalmente el terreno debido al incremento de sus familias. La altura promedio que llegamos a sacar fue de 220 a 260, dependiendo si la vivienda va a ser de uso comercial o solo para vivir. La mayoría de nuestros encuestados cuentan con cubiertas de losa maciza y algunos de fibrocemento, que es el Eternit, que tenemos un entrevistado que lo usa en Lima, y debido a las lluvias le dan una ligera inclinación a la cubierta. Bueno, los lugares frecuentados por los miembros son la sala y la cocina, los espacios donde se reúne más la familia. Sabemos que ahora es el comedor. La gran mayoría prefiere una luz natural. Y por último, para que una vivienda funcione espacialmente, debe cumplir los siguientes aspectos. Debe contar con circulación, continuidad, espacios abiertos y espacios cerrados y tener ergonomía. Eso es todo. Gracias.